Que Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno es poder estar junto a ustedes. Hoy me toca compartir la apertura de este culto de día miércoles. La verdad que empezamos el año con todos. Empezamos un año realmente bendecidos, donde estamos viendo la mano del poder de Dios, donde los cultos de los días domingos hay un derramar, hay un mover de la presencia de Dios tremendo, tremendo. Yo los animo a que puedan seguir con el tema de los cultos, mirarlos los días miércoles, porque es importante que podamos estar conectados. Y hoy quería compartir una palabra, me pone contento poder estar junto a ustedes compartiendo una palabra que Dios hablaba a mi corazón, donde veía cómo nosotros como cristianos tenemos que ser, ¿no?, en esta tierra. Entonces esta palabra me bendecía, es una palabra que está en Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16. Es una palabra muy conocida, que dice así, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todo lo que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta es una palabra que me bendecía mucho, es una palabra que ya la he leído varias veces. Y cuando miraba que Jesús nos está diciendo que nosotros seamos la sal y la luz, yo miraba cómo el Señor tomó dos símbolos que son muy importantes para la humanidad. Primero, la sal. Si bien sabemos que la sal es un condimento que muchas veces lo tenemos que poner en la comida. Si no le ponemos sal, la comida sale desabrida. Y después, cuando dice de la luz, dice que la luz tiene que estar en lo más alto para que alumbre, si no, de nada sirve. Entonces yo miraba ese ejemplo que daba Jesús, que nosotros seamos la sal. Y cuando yo miraba que Él nos está diciendo que seamos la sal, lo estaba dando como algo simbólico. Quizás Jesús está diciendo en ese pasaje que nosotros podamos ser como la sal. ¿A qué se refiere? Que nosotros podamos alcanzar a aquellas personas que no tienen a Cristo. Que nosotros no seamos como personas que le da lo mismo predicar que no predicar, sino que nos está animando y nos está diciendo que nosotros seamos la sal de esta tierra. Entonces yo miraba que para ser sal en esta tierra nosotros tenemos que tener una vida activada a las cosas de Dios, tenemos que tener una vida en oración, una vida con un devocional diario. Y esa es la única forma que nos va a llevar a que nosotros podamos ser la sal en esta tierra. Y también cuando miraba la luz, si bien sabemos que la luz es todo para nosotros, donde hay luz no hay oscuridad, y Jesucristo nos llamó a luz. Y me ponía a pensar que si nosotros estamos en un lugar donde hay oscuridad y no hay luz, quizás nos perdemos. Pero cuando Jesús dice que nosotros tenemos que ser la luz y ser el ejemplo, nos está enseñando que nosotros seamos el ejemplo hacia la humanidad, que nosotros podamos llevar el Evangelio, que podamos nosotros tener vivir lo que nosotros predicamos. Eso es lo que nos está enseñando Jesús, que podamos ser sal y luz para aquellas personas que no conocen el Evangelio. Es muy importante que nosotros podamos ser la luz, pero para eso nos tenemos que esforzar día a día. Para ser la luz y la sal tenemos que tener una vida en relación a las cosas de Dios, una vida llena
del poder del Espíritu Santo, si nosotros tenemos una vida llena del poder del Espíritu Santo, vamos a ser la luz y la sal que Jesús nos dice que nosotros seamos en esta tierra. Por eso yo te animo a que puedas ser la luz y la sal. Que no te canses de ser la luz y la sal. Que podamos ser el ejemplo y que podamos predicar el Evangelio en estos tiempos que se vienen. Hay mucha gente que no conoce de Jesús. Y hoy más que nunca tenemos la oportunidad de poder predicarle. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de decirle que nosotros adoramos a un Dios vivo, que nosotros seguimos a un Dios vivo, que no es una religión, sino que es una forma de vivir. Nosotros sabemos que al recibir a Jesús en nuestro corazón, Jesús mora en nosotros. Por eso más que nunca en estos tiempos se tiene que ver el amor de Cristo hacia las almas. Ese amor, ese abrazo que Dios nos dio una vez, tenemos que demostrárselo a aquellas personas que no lo tienen. Por eso yo te animo a que seas la luz y la sal en esta tierra. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y que me puedas acompañar en esta oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta tarde, oramos, Padre, para que tu palabra se cumpla en nuestras vidas, Señor. Oh, Padre, tú nos enseñas, tú nos dices que seamos la luz y la sal en esta tierra, Señor. Padre, ayúdanos a que podamos ser la luz y la sal, Señor, en esta tierra, a que podamos ser personas, Padre, que prediquen el Evangelio, personas, Señor, que alcancen a los perdidos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Y también, Señor, a darte las gracias, Señor, por un día de vida. Darte las gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, adorarte. Hoy podemos, Señor, estar haciéndote culto, Señor. Quizás lo estamos haciendo de esta forma, Señor, a través de YouTube, pero sabemos, Señor, que tu presencia, Señor, nos está acompañando. Sabemos que tú te estás manifestando en nuestros corazones, Padre. Por eso, Señor, te damos las gracias. Por eso, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, seguimos con este hermoso culto. Que Dios los bendiga.
Avívanos, oh Dios, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, oh Dios, oh Seguimos con este hermoso culto, hermanos. Quiero compartir una palabra con ustedes para poder levantar la ofrenda. Es una palabra que está en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Y dice así: Da a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra. Y sabemos que nosotros tenemos que llevarle esa ofrenda a Dios, ese diezmo.
de todo lo que Él nos da a nuestras vidas. Sabemos en este tiempo que Dios ha puesto su mano de poder en nuestras vidas, que nunca nos ha dejado que nos falte nada. Por eso nosotros como hijos de Dios lo honramos de lo más profundo que sale de nuestro corazón. Sabemos que no es una obligación la ofrenda, sino que lo hacemos por amor a Dios y por la honra, porque nosotros lo honramos a través de la ofrenda y lo hacemos de corazón. Por eso, hermano, te pido que si tenés tu ofrenda, que las puedas poner en alto. Yo quiero orar por la ofrenda, yo tengo mi ofrenda acá, la voy a poner en alto. Y que podamos orar por esta ofrenda. Que me puedas acompañar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero orar, Padre, por esta ofrenda, Señor. Señor, esto es lo que sale de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Esto es lo que te corresponde a ti, Señor. Por eso oramos por esta ofrenda, Señor. Para que esta ofrenda, Señor, llegue a lo más profundo, Señor, de tu corazón, Señor. Padre, y darte las gracias, Señor, porque tú, Señor, nunca nos has hecho faltar nada. Tú siempre nos has, Señor, sostenido, Padre. Por eso te damos las gracias, Señor. Por eso te damos toda la honra y toda la alabanza, Señor. Y quisiera orar, Señor, por aquellas personas, Señor, que están pasando necesidades. Aquellas personas que están orando, Padre, por un trabajo, Señor. Sabemos, Señor, que se desata en el mundo espiritual trabajo, Señor, para aquellas personas, Padre, que están orando. Oh, Señor, para quizás, Señor, mejorar su sueldo, Señor. Que tú los sorprendas, Padre, en esta semana. Que esta semana, Señor, podamos decir que tú lo has hecho. Una vez más, que damos testimonio, Señor, de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Padre. Por eso te damos las gracias. Te damos toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar
Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Buenas tardes, Iglesia Libertad. Damos toda la gloria al Señor por este nuevo tiempo de culto que le vamos a dar. Y queremos abrir este tiempo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos presentar este tiempo delante de su presencia y todo lo que pueda yo transmitirle o dar, que cada palabra sea respaldada por el poder del Espíritu Santo. Así que en estos breves minutos quisiera compartir con ustedes o charlar o quizás dejar una enseñanza sobre lo que es la bendición, de Dios, cuál es quizás su significado, su propósito. Y cuando hablamos de bendición, no quiero abocarme puntualmente a lo que es una bendición económica o material que uno pueda dar, sino en su amplio contexto de lo que es la bendición, en lo espiritual, ¿sí? Entonces, para arrancar a charlar, nosotros podemos observar a través de las Escrituras, a través de la palabra, de la Biblia, que nuestro Señor, Padre, nuestro Dios, Él en todo momento quiere bendecir nuestras vidas. Si vemos las Escrituras que desde su arranque en Génesis, cuando Él ordena toda la creación, ordena toda la tierra, pone cada cosa en su lugar, dice que Él vio que todo eso era bueno y en varios pasajes bíblicos dice que bendice lo que Él iba haciendo, ¿sí? Así como bendijo todos los animales, los árboles, las plantas que había sobre la tierra, también bendijo al hombre de la tierra, ¿sí? Vio que todo lo que había ordenado, había hecho, bendijo. Aún al séptimo día, el Señor bendice y santifica ese día, ¿sí? Entonces acá podemos ver ya desde el arranque de lo que es la palabra, la Biblia en sí, que Dios tiene la intención siempre de bendecir, ¿sí? La naturaleza de nuestro Dios es bendita, la naturaleza de nuestro Dios, su esencia es de la de bendecir, ¿sí? Y cada uno de nosotros fuimos llamados para que el Señor pueda bendecir nuestras vidas. Todos sabemos que el Señor nos llamó con varios propósitos, ¿sí? Y uno de esos propósitos es la de bendecir. Entonces el Señor quiere bendecir nuestras vidas y a su vez que seamos de bendición. A lo que nosotros podemos ver desde que comenzamos a caminar el camino del Señor, que en todo momento Dios ha sido bueno con nosotros. En todo momento el Señor no tiene más que otras cosas que bendecirnos, ¿sí? De continuo Él siempre nos está bendiciendo. Quizás por ahí nosotros no nos damos cuenta, porque quizás por ahí lo que queremos es ver las bendiciones palpables. Pero, como ya le decía, esto es una bendición que va más allá de lo material. Esta es una bendición espiritual, ¿sí? Y ahora bien, para entrar más en detalle de lo que es bendecir, el concepto bendecir tiene diferentes acepciones o diferentes conceptos, pero una de ellas es que bendecir es una acción de hacer algo o de dar, ¿no? Eso en lo natural. Ahora podemos ver en lo espiritual que en lo espiritual también es una acción, ¿sí? Y es una acción que uno muchas veces suelta sobre determinada persona o sobre determinado lugar, pero como esa bendición que nosotros soltamos, lo espiritual, tiene un agregado que es el poder que va detrás de esa bendición, ¿sí? Y ese poder va a ser un efecto para lo cual nosotros bendecimos, ¿sí? Entonces, podemos ver que la bendición espiritual es una acción que va a producir un efecto
y es a futuro, ¿sí? Fíjese que Dios, cuando en Génesis crea, ordena todas las cosas de la tierra que estaban desordenadas, dice que vio con los ojos que todo lo que había hecho era bueno. ¡Wow! Era bueno. Y él dice que encima lo bendijo. Bendijo, o sea, le estaba diciendo que a futuro, estaba proclamando que a futuro eso iba a ser mejor todavía, ¿sí? ¡Wow! ¿No? Porque ¿quién iba a mejorar lo que Dios había hecho, ¿no? Y él dice que aún lo mejoró, lo bendijo, soltó palabras de bendición sobre esa creación, soltó palabras de bendición sobre el hombre, ¿sí? Para que sea mejor de lo que él hizo, ¿sí? Entonces vemos que lo espiritual tiene un efecto a futuro. Y podemos compartir la palabra, que podemos ir a la palabra para darle una fuerza espiritual en lo que es la palabra. Podemos ir a Génesis capítulo 12, en el versículo 2. Ahí cuando Dios llama a Abraham, vamos a leer del versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Y el versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Entonces, acá vemos lo que Dios iba a hacer con Abraham. Dios soltó una bendición, no era en el momento. Dios no lo hizo en el momento. Entonces, vemos que cuando uno bendice a alguien es para algo que va a suceder o que desea o anhela en su corazón que suceda a futuro. ¿Sí? Muchas veces nosotros bendecimos a muchas personas, ¿sí? Hablamos bien de ellas o proclamamos sobre ellas cosas buenas que deseamos y anhelamos que sucedan a futuro, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos soltando sobre determinadas personas. Lo mismo hizo Dios con Abraham. Dios le dice, lo llamó, y le dio una orden que se vaya a determinado lugar, a una tierra que él le iba a mostrar. Y él le dice: y haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré y serás de bendición. Todas cosas futuras. Todo es verbo a futuro, ¿sí? Haré, bendeciré, engrandeceré. Y el ser bendecido, como le decía, va más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. La bendición de Dios sobre nuestra vida va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Cuando Dios dice que nos va a bendecir, no nos podemos ni imaginar las bendiciones que nos alcanzarán, ¿no? A veces en nuestra limitada mente humana creemos o nos imaginamos un ideario, cómo va a ser esa bendición, cómo va a venir de parte de Dios, o quizás nos estamos imaginando todas las cosas buenas que nosotros quizás deseamos para nosotros, pero la bendición de parte de Dios es algo maravilloso, es algo inimaginable y es perfecto y mucho mejor de lo que nosotros creemos, ¿sí? Fíjese que Dios le dice a Abraham: y te engrandeceré. Y todos sabemos lo que sucedió con Abraham. Todos sabemos lo grande que fue Abraham. Todo lo que hizo, lo que pasó con la vida de Abraham. Y a su vez le dice: y serás de bendición. Fíjese que hasta el día de hoy, la historia, la vida, lo que sucedió en Abraham, aún en la actualidad a nosotros nos sigue bendiciendo, ¿sí? Amén. Entonces, cuando Dios te dice que te va a bendecir, no hay vuelta atrás. Su palabra se va a cumplir, ¿sí? Ahora quizás nosotros podemos decir ¿cuándo? Bueno, ahí está en esperar en los tiempos de Dios, en esperar en la voluntad de Dios, ¿sí? Él dice que nos va a bendecir en un determinado momento. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tomar esa bendición. Muchas veces recibimos palabras de diferentes predicadores, de diferentes hermanos de Dios que sueltan sobre nuestras vidas, ¿sí? Pero a veces nos cuesta creer.
que eso va a suceder. A veces nos cuesta y la agarramos a media, ¿sí? Dios suelta bendición sobre nuestras vidas. Ahora el tema está que nosotros la tomemos, que nosotros la agarremos, ¿sí? Cuando Dios suelta una bendición, nosotros debemos creer, debemos tomarla en fe y comenzar a caminar creyendo que esa bendición se va a cumplir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Dios sí sabe el tiempo justo en el cual se va a cumplir esa palabra que soltó sobre nuestras vidas. Amén. Entonces vemos que la bendición también es una cuestión de fe, ¿sí? Entonces, hasta esta altura de lo que estamos, por ahí quizás lo que estamos charlando, o le estoy hablando, hemos dicho y entendemos a esta altura que bendecir es una acción espiritual, es una proclama de algo que va a suceder a futuro, ¿sí? Yo encontré un concepto bíblico de lo que significa bendecir y encontré que dice, es la acción por medio de soltar palabras sobre alguien o sobre algún lugar, ¿sí? Vio que usted a veces soltamos bendición sobre determinado lugar, sobre un país, sobre la iglesia, sobre determinada familia. Eso es la acción, es soltar esas palabras en lo espiritual. Creer y desear que eso a futuro se cumpla sobre una determinada persona, determinadas personas, puede ser una familia, puede ser un pueblo, o un lugar, ¿sí? O un negocio, por ejemplo. Usted bendice el negocio de alguien, y es un lugar. Usted está soltando que ese negocio, ese emprendimiento va a mejorar, va a ir bien, va a prosperar. Entonces es una acción que va a suceder a futuro. Entonces dice que es un deseo futuro y benigno. Fíjese la palabra que usa, benigno, de que alguien o algo será engrandecido y prosperado y que le va a ir mucho mejor, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención a esta palabra, benigno, ¿sí? Lo que el Hijo de Dios, Señor Jesús, hizo por cada uno de nosotros fue una bendición. Todo lo que Él hizo en esa cruz bendijo a la humanidad, bendijo nuestras vidas, ¿sí? Cuando Él nos llena de su Espíritu, el Espíritu Santo reina en nosotros, entonces nuestras vidas comienzan a ser benditas y nuestras vidas comienzan a caminar y a actuar con bendición sobre los demás. Entonces, no hay manera alguna de que nosotros soltemos palabras de maldición siendo hijos de Dios. O siendo hijos de Dios, nosotros seamos de maldición para alguien. No hay manera alguna. Por ser hijo de Dios y su Espíritu reina en nosotros, su esencia bendita es la que está internamente dentro nuestro. Y nosotros, por ende, tenemos que actuar como consecuencia en bendecir a los demás, ¿sí? Somos de bendición, ¿sí? Así como Dios llamó a Abraham, en ese pasaje bíblico que le compartí, así también nosotros fuimos llamados para ser bendecidos, y para bendecir. Entonces, a esta altura nosotros debemos preguntarnos, nosotros fuimos bendecidos de múltiples maneras en nuestro caminar en Dios. Fuimos bendecidos desde lo económico, desde lo espiritual, desde lo personal. Fuimos
bendecidos en muchas áreas de nuestras vidas, en la familia, en el matrimonio, en como persona, como padre, como hijo. Fuimos sanados del corazón, fuimos bendecidos con una nueva vida, fuimos transformados, fuimos bendecidos con palabra, fuimos bendecidos de muchísimas maneras. El Señor nos bendice a nosotros. Fuimos bendecidos con el tiempo que otros hermanos tomaron para nosotros. Fuimos bendecidos con el oído de muchos hermanos que nos escucharon en momentos difíciles, nos bendijeron con palabra. De muchas maneras el Señor nos bendice a nosotros como hijos. A esta altura, entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿somos de bendición? Porque el Señor nos llamó para bendecirnos y realmente nos bendice. Pero nosotros, con todas esas bendiciones que el Señor nos da, ¿somos de bendición hacia otros? Es una reflexión que tenemos que hacer nosotros. Y de hecho que quizás por ahí, si no estamos poniendo en práctica esta parte de nuestra vida de ser de bendición para otros, debemos empezar a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría cómo poder bendecir o de qué manera bendecir. Hay muchas maneras. El Señor nos pone muchas personas, nos ponen muchas maneras como para poder bendecir, pero a veces nosotros no sabemos administrar esas bendiciones. A veces tenemos palabra y no sabemos cómo darla a otra. A veces tenemos tiempo y no sabemos en qué emplearlo. Quizás tenemos tiempo para ir a hacer una visita, quizás tenemos tiempo para ir a ver un hermano que pidió que lo vayamos a ver o que lo vayamos a visitar por X motivo, y quizás estamos mal administrando esa bendición, de ese tiempo que quizás nos sobre, hacemos quizás otras cosas, ¿sí? O nos bendice en lo económico a veces. El Señor dice que nos da para que nosotros seamos de bendición hacia otros, ¿sí? Entonces tenemos que ver a esta altura, ¿nosotros somos de bendición? Somos, oramos por otros. ¿Cuántas oraciones que hemos recibido? ¿Cuántas bendiciones que han soltado sobre nuestras vidas? Cuando nosotros oramos, nos acordamos de otros que quizás pasando por dificultades o que quizás no sabemos que están pasando, pero el Señor nos pone a memoria y las bendecimos, hablamos en lo espiritual bien sobre ellas, proclamamos lo bueno, bendecimos nuestra iglesia, bendecimos nuestras familias. Entonces, a esta altura, nosotros, ¿cómo estamos bendiciendo a los demás? Hay un ejemplo que quisiera compartir. Un hermano de la iglesia, hace muchos años nos comentaba que ellos siempre iban a la iglesia en un auto y cuando salían de la iglesia se iban a su casa y llevaban un matrimonio que vivía cerca del barrio y no tenía auto, siempre se iban caminando, o con calor, o con lluvia, más cuando llovía. Entonces ellos siempre se acordaban, y al salir de la iglesia y se fijaban si estaban y los llevaban. Y cuando iban en el auto, iban hablando, y este matrimonio que iba en el auto hablaba, los bendecía, les decía, ya van a tener su auto, ya Dios va a abrir puertas, ya ustedes van a tener para estar moviéndose a todos lados sin necesidad de padecer quizás el calor, la lluvia, y van a ser de bendición hacia otros. Y ellos tomaban, decían, amén, amén. Y pasó el tiempo y Dios bendijo a este matrimonio. Dios bendijo y le dio un auto, ¿sí? Y este hermano me cuenta que cómo son a veces las cosas, ¿no? Porque uno, en el momento que ellos tomaban la bendición, decían, sí, tomamos de que el Señor nos va a dar un auto y nosotros lo vamos a usar para bendecir. Y en una oportunidad que este matrimonio que consiguió su auto fue a la iglesia en su auto, llovía, y al salir del culto agarraron su autito y se fueron. Y este matrimonio que siempre lo llevaba, justo no tenía un auto. Y se iban caminando bajo el agua porque se le había roto el auto. Y fue gracioso porque pasó
el matrimonio, que ellos siempre los bendecía, le decía que Dios le iba a bendecir con un auto, pasaron por al lado de ellos y lo único que hicieron fue saludarlo. Dijeron, chao hermano, Dios lo bendiga, y se fueron. Entonces, a veces nosotros tenemos que recordar lo que Dios nos da, recordar todas las bendiciones que el Señor nos da y recordar que Él nos bendice para que nosotros sigamos bendiciendo a otros. Amén. Otro punto para hablar sobre la bendición, quisiera hablar que nosotros somos autoridades espirituales y como tales tenemos que cuidar nuestras palabras. No importa si somos pastores, si somos evangelistas, si somos líderes o si somos un hermano que recién arranca a caminar en el camino del Señor y se está congregando. Ya somos autoridades espirituales. El Espíritu Santo está sobre nosotros y eso nos convierte en personas de autoridades espirituales. Entonces uno debe cuidar las palabras que proclama sobre determinadas personas, ¿sí? Y en Proverbio 18:21, la Biblia nos enseña y nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿sí? ¿Y qué quiere decir el Señor con este versículo? Con este versículo el Señor nos advierte y nos dice, tengan cuidado con lo que hablan. Dice, el Señor nos enseña que debemos ser responsables de nuestras palabras. Porque como dijimos al principio, el bendecir es una acción espiritual, es una proclama futura con un efecto que va a producir algo en determinado lugar o en determinada persona. Pero la maldición también es una acción espiritual que produce un efecto a futuro, ¿sí? Pero esa no es la esencia nuestra, esa no es la esencia del Hijo de Dios, esa no es la esencia de nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado como autoridades espirituales lo que nosotros soltamos, ¿no? A veces soltamos palabras que creemos que son en broma, pero tienen un efecto espiritual, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado de ser responsables, ¿sí? La palabra nos enseña que aún a nuestros enemigos tenemos que bendecir. Oh, ¿cómo es Dios, no? Porque dice que aquellos que nos maldicen, aquellos que desean el mal sobre nosotros, ahí en Mateo 5:43, nos enseña la palabra que aún a nuestros enemigos tenemos que bendecir. Entonces, cuán poderoso es la bendición, ¿no? Cuán poderosa es la palabra que soltamos sobre alguien. Cuán poderoso es lo que deseamos y anhelamos. Es ni más ni menos que desear el bien, aún sobre nuestros enemigos. Que el Señor toque esos corazones. Que el Señor cambie esas mentalidades que tienen, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes tienen jefe? ¿Cuántas veces habrán tenido altercado con los jefes? Yo he tenido muchos. Y en muchas veces el Señor me ha molestado que ore por ellos, que los bendiga, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos un vecino que quizás nos molesta, que quizás nos hace la vida imposible? O un familiar con el cual estamos, quizás estamos enojados, quizás ellos están enojados con nosotros y a veces tienen hasta envidia de cómo nosotros andamos, cómo nosotros somos prosperados, cómo somos bendecidos de parte de Dios y nos maldicen, nos dicen de todo, ¿sí? Pero aún así nosotros tenemos que bendecir, ¿sí? Ahora bien, para ir ya terminando, cualquier persona que no conoce a Dios puede soltar palabras de maldición sobre cualquiera y aún sobre nosotros. Pero como dijimos al principio, que el tomar la bendición es una acción de fe. Yo si tomé la bendición o creí en fe que lo que Dios soltó sobre mi vida lo va a cumplir,
y entiendo que el que me bendijo es mucho más poderoso de aquel que me maldice, yo tengo que tener la certeza y la confianza que lo que digan sobre mí no prosperará. Porque la bendición que el Señor soltó, nadie la puede cambiar, y es lo que Dios va a hacer sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Dice que la palabra dice que ninguna arma forjada que se levante contra nosotros prosperará, porque el Señor está de nuestro lado. Amén. Y Él es el que nos llamó para bendecirnos. En ninguna parte yo he leído que el Señor nos llama para maldecir. El Señor nos llama para bendecirnos y para que bendigamos, ¿sí? Entonces esa es la esencia del Hijo de Dios, esa es la esencia nuestra como Hijo de Dios. Fuimos llamados para bendecir y no maldecir. Entonces nosotros como autoridades espirituales, en todo tiempo debemos de continuo bendecir. Tenemos que bendecir a nuestras familias, bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestras esposas, bendecir a nuestros discípulos, bendecir a nuestra célula, bendecir a nuestras autoridades, bendecir a la iglesia, bendecir el lugar donde estoy trabajando, bendecir donde estoy viviendo. Y aún a donde nos movamos, a donde vayamos, que nosotros seamos de bendición en cualquier lugar que entremos. Esa es la proclama que nosotros tenemos que hacer: bendecir, bendecir y bendecir en lo espiritual. Y ya le digo, no es una cuestión económica de dar o material, es espiritual, es bendecir, bendecir y bendecir. Desear que Dios obre de una manera sobrenatural, tremenda sobre alguien, ¿sí? Desearle lo mejor. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado como autoridades espirituales lo que soltamos, ¿sí? Nosotros como papá, para ir cerrando, tenemos que tener mucho cuidado cuando soltamos palabras sobre nuestros hijos. Y el Señor me está en este tiempo exhortando en esto, y quizás me está perfeccionando, porque muchas veces uno, sin darse cuenta, suelta palabras que no son de edificación para nuestros hijos, que no son de bendición, que quizás por ahí no son palabras que uno crea que son fuertes, pero quizás para la persona que lo recibe sí. Entonces tenemos que nosotros tener cuidado sobre lo que soltamos sobre nuestros hijos, ¿sí? Tenemos que de continuo desear lo mejor sobre nuestra familia y sobre nuestros hijos. Pueden ser nuestros hijos rebeldes, pueden ser que quizás nuestros hijos estén desconectados con Dios, puede que quizás tengamos algún familiar, algún hijo que está en rebeldía, que está enojado con nosotros, que está lejos de nosotros, que se enojó, se ofendió por algo, pero aún así nosotros tenemos que bendecir, tenemos esa autoridad que el Señor nos dio, esa autoridad paterna, esa autoridad espiritual, ¿sí? Y por más que nuestros hijos quizás ante los ojos humanos por ahí puedan cometer muchos errores, puedan ser quizás no de lo mejorcito, no de lo más correcto, pero nosotros tenemos que bendecirlo y proclamar que Dios va a obrar sobre ellos, que Dios los va a cambiar, que van a ser personas de bien, que van a ser personas de edificación para otras, que van a ser personas benditas, que van a ser personas que van a bendecir a otros, que van a ser personas tocadas por el Espíritu Santo en todo momento. Nuestra función como padre es bendecir a nuestros hijos desde que nacen hasta que nosotros partimos de esta tierra. No importa la edad que tengan nuestros hijos, pero nosotros tenemos que soltar bendición sobre nuestros hijos. Yo siempre oro sobre mis hijos, de chico oro, y siempre bendigo sus vidas y bendigo las generaciones que van a venir después de ellos. Bendigo las esposas que le van a dar a mis hijos, bendigo el marido que le va a dar a mi hija, bendigo los noviazgos,
aunque todavía no los tienen, aunque no sé cuándo, ni el tiempo, pero suelto bendición sobre ellos. Que esas parejas que ellos formen, que sean temerosas de Dios, que sean personas de bien, que formen familias de bien. Deseo lo mejor, suelto siempre lo mejor en cada oración que yo levanto sobre mi familia, ¿sí? Así que tenemos una gran responsabilidad como hijo de Dios, hermano, para ir cerrando. Entonces, pasando en limpio, dijimos que la bendición es una acción espiritual, es una acción benigna, es una acción futura y con un poder tremendo que produce un efecto para lo cual fue enviado, ¿sí? Ahí en el Jacob, antes de morir, Génesis, en el libro de Génesis, llama a todos sus hijos. Llama a todos sus hijos y antes de morir bendice a cada uno. Profetiza sobre cada uno y los bendice, ¿sí? Eso es algo que se usaba mucho en la antigüedad. Hoy quizás no se acostumbra mucho a hacer estas cuestiones de bendecir a sus hijos, o cuando se casan, o cuando cumplen 15 años, las quinceañeras, o cuando su hijo cumple 18 años, de bendecirlo, de hacer una oración por ellos. No se usa mucho, pero el efecto que la bendición hace sobre determinadas personas sigue lo mismo, sigue actuando de la misma manera que en la antigüedad como ahora. El efecto produce lo mismo. Así que yo los invito, hermanos, que cada uno de nosotros podamos ser de bendición, principalmente a los de nuestra familia, ¿sí? Que podamos bendecir en todo momento, que podamos ser personas benditas, porque somos llamados a ser bendecidos y para bendecir a otros. Así como Abraham fue llamado para bendecir y fue engrandecido Abraham, así también nosotros vamos a ser levantados en el nombre del Señor, vamos a ser llenos de bendiciones espirituales y vamos a ser un instrumento de bendición para los demás. Amén. Así que cierro con una oración y que Dios lo bendiga. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo de palabra. Señor, gracias, Señor, por la palabra que tú me has dado, Señor. En obediencia, Señor, la he compartido. Señor, cada palabra, Señor, que hoy haya hablado, Señor, sea de bendición para mis hermanos, sea de bendición para todos aquellos que la escuchen. Señor, y que en este tiempo, Señor, tú nos puedas hablar, tú nos puedas ministrar, Señor, de una manera especial, para que nosotros podamos comprender, Señor, el verdadero llamado, Señor, que tú nos diste, Señor, para que nosotros podamos ser de bendición hacia otros. Y si no lo estamos haciendo, Señor, que tú nos molestes, Señor, que tú nos muestres, Señor, cómo tenemos que hacer para bendecir, Señor. Padre, quizás, Señor, recibimos muchas bendiciones y a lo mejor, Señor, no estamos entendiendo cómo darlas hacia otro, a pesar de que a veces queremos bendecir, Señor, pero te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que este sea un tiempo de administración y que tú nos muestres, Señor, de qué manera, Señor, podemos bendecir a nuestro prójimo, de qué manera podemos bendecir a nuestra familia, Señor, a nuestros hermanos, Señor, aún en nuestro barrio, Señor, donde quiera que nos movamos, Señor, que nosotros podamos ser de bendición, Señor, para todo aquel que se acerque a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta hora también te pedimos perdón, Señor, si por algún error o equivocación, Señor, hubiéramos soltado palabras de maldición sobre alguien, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Nos retractamos de todo lo que hemos dicho, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y soltamos bendición, Señor, sobre esas personas, Señor, que quizás nos equivocamos y hablamos mal de ellos, Señor, o soltamos una palabra incorrecta, Señor. Señor, obramos, Señor, para que tú, Señor, puedas glorificarte, Señor, a través de cada hijo tuyo, Señor. Que a través de la iglesia, Señor, Padre, muchos puedan, Señor, venir a tus pies, Señor, porque tus hijos, Señor, son de bendición, Señor, para aquellos, Señor, que están necesitando tener un encuentro contigo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, usa tu pueblo, Padre. Usa para bendecir, Señor, para dar vida, Señor, para dar gloria a tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy por este tiempo, Padre. Bendigo a la Iglesia Libertad y bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor,
que han oído, Señor, este video. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermano.